David Hume. David Hume nació en 1711 en Edimburgo, Escocia. Estudió en Escocia, Edimburgo, y se fue a Francia en 1734 a terminar, sí, se fue a vivir a la Fleche, donde estudió Descartes. Ahí publicó su primer libro, que fue su primera obra, que fue el Tratado de la Naturaleza en 1739. A pesar de que lo publicó, no tuvo mucho renombre en la sociedad, sino que como por otro lado directamente los intelectuales no reaccionaron como a esa obra. En 1748 publicó El Entendimiento Humano y otras obras más pequeñas. Ya con esas es que empezó a ganar renombre y popularidad en la sociedad de los intelectuales. Sin embargo, fue gracias a estas mismas obras que empieza a tener críticas negativas. A pesar de eso, David Hume, con su característico optimismo, sigue adelante porque sabe enfrentar los fracasos. Cuando pedía tener una cátedra en la Universidad de Edimburgo, se enfrentó bien a los fracasos y después se movilizó a Francia, a París, donde se convirtió en secretario del embajador y desarrolla una amistad con Rousseau que no duraría mucho. Sin embargo, cuando Rousseau es perseguido, David Hume le colabora y muere en 1776 en Edimburgo. Voy a hablar sobre David Hume y cómo él empieza todo, porque lo primero que se pregunta es de dónde viene el conocimiento. Entonces él siente que para empezar como a investigar sobre el conocimiento hay que saber como a profundidad su significado y el concepto como tal. Entonces él siempre llega como a la misma conclusión, y es que el ser humano tiene percepciones y las percepciones vienen de la experiencia. Pero en estas hay diferentes tipos de percepciones. Unas que son según la intensidad, es decir, que se miden por el grado de vivacidad. En esas están las ideas y las impresiones. Pero entonces Hume no cree que nuestras percepciones puede ser la representación exacta del mundo, sino que se miden según sea adecuado, dependiendo de cómo se tomen cada concepto. Entonces están las ideas primero empecemos con las impresiones. Entonces están las impresiones, que básicamente son el resultado del sentir. Es decir, que lo primero que vemos, eso es tal cual como está basado en los sentidos. Y ya las ideas serían como las imitaciones de algo original, que serían como esas imitaciones de lo que vivimos en algún momento, o sea, que de algún modo fue al inicio impresión y ya después se convirtió en una idea, siendo una como imitación de esa impresión. Ya después tenemos según el origen, que están las sensaciones y la de reflexión. Las de sensaciones son las que caen directamente de los sentidos y que son como, por ejemplo, cuando sentimos calor, entonces es como eso que estamos sintiendo en el momento. Y ya la reflexión son esas emociones que traen como consecuencia, que se vienen como consecuencia de algo. Entonces son como todos esos estados que tienen como la representación mental de las cosas. Entonces, como por ejemplo, estamos esperando en un autobús, entonces el fastidio de esperar y la paciencia, que hay que tener mucha paciencia, eso sería una percepción de reflexión. Ya después tenemos las simples y complejas, que son según su conformación. Entonces las simples son básicamente las propiedades principales que comprende una cosa. Entonces es como lo que no se puede refutar y que es como directamente es eso y ya. Por ejemplo, saber una manzana, ¿qué es una manzana? Y ya las complejas son las que se pueden desclasificar a cosas más simples. Es decir, una compleja se puede ir poco a poco y minuciosamente dividiendo a simples, a muchas simples. Entonces las complejas son esas ideas que poco a poco se van creando, ¿cierto? Entonces ya a partir de esto, ya Hume decide que el conocimiento es aquella que parte de la experiencia y ya sea esas percepciones como ideas o impresiones que terminan siendo dando como un juicio o una afirmación, y de ahí yacen las asociaciones de ideas, que están diferentes tipos. Bueno, yo voy a hablar del problema de la causalidad de David Hume. David Hume tenía un problema con la causalidad, ya que para él la realidad de causa y efecto solamente existía en nuestra imaginación, porque que un fenómeno solamente sea seguido por otro fenómeno no significa que sea necesario el 100% de las veces para que este suceda. Solamente es como cuestión de probabilidad.
Y nosotros lo vemos como una verdad o como una realidad por el hábito y las costumbres que tenemos. Y esto nos ha ayudado a sobrevivir como especie, a hacer que nuestra vida sea más predecible y mucho más fácil y evitar ciertas cosas. Pero esto no significa que sea una verdad absoluta, un conocimiento, por así decirlo, real, sino que es una creencia. Después él plantea a partir de esto que la causalidad es como una costumbre de nuestro entendimiento, es como nosotros percibimos nuestro mundo y como nosotros aprendemos, pero no significa que sea, como ya dije, una verdad absoluta. Y por último, él a base de esto critica la inducción del método científico, ya que para él que un fenómeno ocurra múltiples veces y que la ciencia le dé una explicación, no significa que este principio que está dando la ciencia siempre vaya a ser correcto o vaya a ser una verdad que va a aplicar en todas las condiciones, sino que es un principio que es muy probable y que no significa que si ha pasado durante todo el tiempo que hemos vivido, vaya a seguir siéndolo mañana o en el futuro. Bueno, yo voy a estar explicando la crítica a la metafísica, ¿cierto? Y entonces básicamente es que el empirismo en sí rechaza la metafísica gracias a que la metafísica obviamente estudia la naturaleza como de la realidad que tenemos y no encaja con las dos categorías que tenía Hume, las que él postulaba que eran las realidades de ideas, no las relaciones de ideas y las cuestiones de hecho. Entonces, eso es como, pues en la metafísica es como imposible decir que todos los hechos se pueden como comprobar con la experiencia y eso obviamente es como lo que más choca con el empirismo. Entonces, también lo que Hume decía era que la metafísica, a diferencia del empirismo, lo explica por medio de opiniones en vez como de fundamentos o de conocimientos. Y la metafísica tiene 3 sustancias y las 3 son criticadas por David Hume. Está la sustancia extensa, que es como del mundo, ¿cierto? Y en sí más filósofos tipo como Locke ya habían como refutado esta idea, ¿cierto? Decían que era como una realidad objetiva y eso no se puede en realidad como respaldar, porque la realidad que nosotros conocemos habla de, pues está respaldada por sentidos y por cosas que son tangibles, ¿cierto? Y son cosas que muchas veces tal vez no podemos como percibir y esto no lo hace soporte o evidencia de la realidad. También es que ninguna impresión tiene como la continuidad para esta sustancia. La segunda, que es la sustancia infinita, está relacionada con Dios. Esta es como la que ellos dicen que es como perfecta porque obviamente habla de un ser como omnipotente, omnipresente. Entonces ellos la refutan porque es imposible tener una impresión que es infinita cuando dentro de esa impresión todo debe ser infinito y nuestra impresión no puede ser en sí infinita. Entonces eso es como lo que lo refuta, ¿cierto? Porque como no hay evidencia de la existencia de Dios, no hay cómo apoyar este concepto y no hay cómo decir que esta impresión es real. También está la sustancia pensante, que está relacionada con el alma. Y el alma es un concepto que los filósofos han como estudiado como toda la vida y es algo que al mismo tiempo no se lo quieren cuestionar porque es estudiarse uno mismo. Entonces, pero Hume pues tiene como en cuenta las percepciones y que nuestras percepciones y emociones van como cambiando y que gracias a que todo eso está cambiando uno no puede hablar de una sola impresión que nos diga a nosotros que somos estables o que somos idénticos y entonces todas nuestras creencias y todo por lo que pasamos es fruto de nuestra imaginación y de las creencias que ya tenemos y eso en sí hace que refute esta idea. Y por último, David Hume plantea el emotivismo moral. El emotivismo moral se basa en que nuestras acciones se ven mucho más impactadas por nuestros sentimientos y emociones que por la razón. No desestima el hecho de nuestro razonamiento y todo lo que ponemos detrás de nuestras acciones, pero detrás del razonamiento depende de nuestras creencias y nuestras creencias están fuertemente ligadas a nuestros sentimientos de atracción y aversión. Nosotros lo que nos causa atracción es lo que nos causa placer y lo que nos causa aversión es lo que nos causa sufrimiento y también a partir de eso se hacen los juicios éticos. Lo que nos causa placer es lo que consideramos como bueno y lo que nos causa sufrimiento es lo que consideramos como malo.
Esta filosofía o esta manera de ver la ética se puede considerar utilitarista, pero no es egoísta, porque también él considera que sentimientos como la solidaridad, la amabilidad y ese tipo de cosas que no son un beneficio propio, sino que es para los demás, muestran que la simpatía es de la naturaleza humana y que el bien es lo que le genera placer o lo que le genera felicidad a la mayoría.